Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a romper un poco el ciclo de temáticas y más que repaso, la idea va a ser adentrarnos y reflexionar sobre ciertos pasajes bíblicos. Es como dar un alto a nuestro ambiente cotidiano y detenernos a reflexionar junto en clases. Para ello vamos a necesitar obviamente que tengan su Biblia a la mano. Vamos a necesitar también de que tengan su cuaderno de apuntes. Y junto con ello pues predisponernos a aquello que vamos a recibir en el día de hoy. La parábola que hoy vamos a reflexionar, posiblemente muchos de nosotros ya la conocemos o ya tenemos cierta similitud. Muchos me dirán, pero ya la conozco, profe, no hay necesidad de eso, ¿no? A veces volver a ello es muy importante. Para ello vamos a iniciar. Esta parábola que vamos a leer, esta parte, no es necesario que la copien, justamente por eso he puesto el capítulo de los versículos para que lo busquen ustedes en su Biblia. Es del libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Y dice así: En estos días se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. De esta manera, esta parábola va a encerrar un gran mensaje. Tenemos diversos personajes, tenemos diversos caminos, y resulta de que lo principal del mensaje va a ser el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, el que sufre, el que está caído, el que está herido. Bien, y concluye Jesús con esto: anda y haz tú lo mismo.
¿no? Aquello que hizo el samaritano. Para ello vamos a adentrarnos un poquito más en este mensaje. ¿Qué dice el texto como tal? Esta narración de este pasaje bíblico se va a centrar en el cumplimiento del amor al prójimo y sobre todo en el amor a Dios. En una primera instancia, en el primer diálogo tenemos a Jesús, que está dialogando con un maestro de la ley, con alguien que conoce, un experto en estas cuestiones, y le dice, ¿qué hay que hacer para ganar la vida eterna? Como probando a Jesús, ¿no? Y él le dice, vos que eres experto en la ley, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y el tipo le dice, le recita el mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo. Y Jesús le dice, bueno, eso hay que hacer para ganarse la vida eterna, para ganarse a Dios. Y resulta que el tipo sigue insistiendo en esta, en esta interrogante, en este cuestionario hacia Jesús, y le dice, tú, eh, pero ¿quién es el prójimo? Y ahí viene este fabuloso cuentito, esta fabulosa parábola. Si dice, el prójimo es el que sufre, el que te necesita. Había un hombre que salió de Jerusalén, que bajó de Jerusalén hacia Jericó, que estaba yendo de regreso. Seguramente el hombre fue a hacer negocios y le robaron todo. No conforme con lo que le robaron todo, lo dejaron medio muerto en el camino. Y aparecen tres personas importantes: sacerdote, el Leví y el samaritano. Bien, entonces, ¿qué pasa en este acontecimiento? El samaritano toma la historia de este hombre, toma el sufrimiento de este hombre y los cura. Y se atreve a llevarlo él para seguir atendiéndolo, ¿no? Eh, Frente a esta historia, frente a este mensaje que nos quiere dejar este pasaje, lo importante en este acto está, ya conoces lo que tienes que hacer, ya has establecido ciertas normas, está en nuestro código los 10 mandamientos, está en nuestro mandamiento principal, que es el amor, ya sabemos lo que tenemos que hacer. La clave de todo es hacerlo, que es lo más difícil, hacerlo, ¿no? Y la historia del buen samaritano, o esta narración del buen samaritano, de este hombre que se compadece del que sufre, se convierte en la historia de Dios, que se compadece por nosotros. Se convierte en esa historia en la que va surgiendo un mensaje de misericordia. Pensemos un poquito en cada uno de los personajes. Tenemos varios personajes dentro de lo que es nuestra historia. Está un hombre, el que viaja, el que es lastimado, que va a representar a toda la humanidad caída. Es decir, a todos aquellos que sufren, ya sea de distintas maneras, ya sea de manera corporal, ya sea de manera física, de salud, de muchas maneras, ya sea que están caídos por las adicciones y de distintas maneras. Este hombre es golpeado y arrebatado de toda la dignidad que tenía. Y es un hombre caído, un hombre que nos representa. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos caído de distintas formas? ¿No? O sea, este hombre nos va a representar a todos unos. Los ladrones, que a pesar de que aparecen un segundo, pero dejan caos. Y como dejan caos, va a representar lo contrario
de aquello que predica Jesús. Es decir, va a representar el mal, va a representar el odio, lo contrario del amor. Y como representan estos hombres, llegan en un instante, arrebatan todo lo que tienen de humanidad y dejan herida la humanidad y se van, lo dejan tirado en el camino, ¿no? Lastiman a esta humanidad y los dejan tirado ahí en el camino. Basta un segundo para que nos dejen así en el camino. Después aparece un levita. El levita son los doctores de la ley. Un levita es ese hombre que le estaba interrogando a Jesús, un experto en la ley. Y por ello, como es experto en la ley, es un representante de Dios. Pero estos no cumplen el mandato de Dios y por ello huyen de la responsabilidad del prójimo, ¿no? De alguna forma Jesús con la parábola le estaba diciendo al levita, mira, tú no cumples la ley. Vienes a cuestionar y vienes a decirme teóricamente de que hay que amar, pero ¿cómo lo haces? ¿No? Y por eso también concluye de esa forma, ¿no? Ve y haz lo mismo. Huyen de la responsabilidad del prójimo. Se rigen por el peso de la ley, por lo que dice la ley. Por más de que a veces esta ley puede deshumanizar y puede aplastar nuestra humanidad, la ley está por encima de estos, ¿no? Y por tanto no miran con amor al otro. Otro de los personajes que tenemos, que es una figura muy influyente dentro de la que es el pueblo, es el sacerdote, que al igual que los levitas son representantes de Dios, encargados del culto, ¿no? Llevan mensajes, de alguna forma estos son los que tienen la palabra de Dios, ¿no? En su boca, pero estos se rigen más por los ritos, se quedan en la superficialidad de ritos y leyes, dejando de lado la relación con el prójimo. Mi relación con Dios, con estos dos personajes, se rigen en leyes y ritos. Y como se rigen en estas leyes y ritos, no miro al que sufre, no miro al que está a mi lado. A veces nos pasa a nosotros eso, de que no miramos al que está a nuestro lado, al prójimo, al próximo, y nos pasamos de largo. Nos vamos de largo y no atendemos aquello que estamos predicando. Y después nos encontramos con un samaritano. En el contexto de la Biblia, el samaritano es alguien que está lejos del pueblo judío. Es alguien que está apartado de la religión, de alguna forma, de la religión judía. Es el que está fuera, ¿no? Por tanto, ¿qué va a hacer? Este va a pertenecer a una cultura distinta a estos dos tanto al levita como al sacerdote, estos dos observantes de la ley. Es alguien que no pertenece si lo queremos decir de esta forma, es alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Pero este hombre es quien verdaderamente, sin pertenecer, digamos, este estirpe que establecen tanto el levita como el sacerdote, es el que va a cumplir el mandato de Dios, quien pone en práctica dicho mandato, ¿no? Justamente en esta figura del samaritano, quien es un vecino del pueblo de Jerusalén, es quien va a representar la figura de Jesús. La ley y el sacerdote, la ley y los ritos pasan por encima de Jesús. No, Jesús, su ley y su rito es atender al que sufre. Su ley y su rito es amar. Su ley es amar y su rito es poner en práctica ese amor. Por eso mismo, el samaritano, quien pasando por el camino lo ve, lo cura,
lo atiende, lo lleva sobre sí, lo pone en su cabalgadura, dice, lo lleva y se encarga de la sanación, haciendo un seguimiento constante, ¿no? Dejando en manos de otras personas, ¿no? Por eso mismo Jesús representa a este samaritano, a este personaje quien se atreve a tener compasión, ¿no? Quien, y con esta representación de cargar, de llevar sobre sí la herida, es en la cruz, ¿no? Con Jesús carga con el pecado de la humanidad y corre con la cuenta para salvarnos. Y esa cuenta es muy cara, ya que podemos apreciar todo el hecho salvífico a través de la cruz. Lo curioso de este mensaje de la parábola es de que Jesús se abaja y se compadece y actúa con misericordia. La idea de este personaje es actuar con misericordia, teniendo los mismos sentimientos de la humanidad, para curarla, para restaurarla en su dignidad. ¿A qué invita el texto entonces? Porque resulta que es un texto que ha sido narrado por el siglo III a.C., contexto distinto, hace 1000 años, ¿no? Pero ¿a qué nos invita? Y prácticamente todo el mensaje de nuestra parábola se va a centrar en el cumplimiento del principal mandamiento, el amor. Si hay una ley es para cumplirla, y la forma de cumplirla es actuando. Y el mandamiento principal es el amor. ¿Cómo se manifiesta el amor? Es pues a través de la compasión, a través de la misericordia, a través de la paciencia, a través de acercarse al otro para sanarlo, ¿no? De que el mandato establecido por Dios no solo debe quedar impreso en hojas, como lo han hecho los sacerdotes y levitas también, ¿no? Muchas veces decimos, bien, yo me voy a comprometer a hacer la tarea, y lo escribo y le pongo una firma. Mi compromiso es, o yo voy a comprometerme a hacer bueno esta semana, y lo escribo y lo pongo, ¿no? Y a veces queda solo en eso, en esas hojas, ¿no? A veces queda solo en las hojas de nuestra cabeza, dando vueltas. Sino que por tanto, ¿qué tiene que pasar? Que este mandato debe imprimirse en el corazón del hombre. ¿Por qué digo en el corazón? Porque el corazón me va a llevar a actuar. Hay un mandato, que es el mandato principal, el amor, que todos nosotros lo tenemos al momento de la creación. Y ese mandato se va a ir realizando en la medida en que yo voy actuando, en la medida en que yo me voy haciendo protagonista de la historia, acercándome a los otros, mostrando ciertos acontecimientos. Bien, el hombre, por tanto, debe imprimirse en el corazón del hombre a través de las acciones de misericordia que vayamos realizando con aquellos que nos rodean y nos lo necesitan. En esta dimensión, entonces, el prójimo no solo es el próximo, el que tengo cercano a mí, que también lo tengo que amar, es efectivamente, que es la palabra prójimo, que significa próximo, pero también es el prójimo, también es aquel que lo necesita, aquel que necesita de la misericordia que yo le pueda dar. Por tanto, ¿qué nos invita este texto? Nos invita a esto, a llevar la misericordia de Dios a aquel que lo necesita. ¿De qué manera? Pues de esta manera que Jesús nos lo enseñó, a través del amor. Porque el amor, de alguna forma, el amor de Dios sobre todo, lo cura todo. Cura nuestro sufrimiento y cura todas nuestras necesidades. Para ello, nos va a dejar un desafío. Y este desafío es, pues, para poder poner en práctica, es abrir los ojos frente a aquellos que sufren.
no pasar ciegos como lo han hecho los levitas y los sacerdotes, no, es mirar aquel sufrimiento, y de ese mirar, de ese acontecimiento de mirar, ya tenemos la intuición de saber qué vamos a hacer. Una vez que se mira esto, es donde nuestros actos se ponen en marcha. Miro el sufrimiento, porque primero para entender el sufrimiento hay que mirar. Y de repente experimentar. Y recién a partir de ahí poner en marcha. Porque es como que estamos pasando por la calle y vemos a un cieguito y lo hacemos cruzar la calle. Y resulta que el cieguito no quería cruzar la calle, quería tomar la movilidad, ¿no? Si no miramos, si no nos acercamos para preguntar qué necesitan, es como que no entendimos este mensaje. Mirar, involucrarse y actuar, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Nuestros actos se ponen en marcha. Y entonces, frente a estos acontecimientos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este momento? ¿No? Por tanto, el gran desafío que nos va a dejar Jesús es amar. Pero ese amor no en forma teórica. Y no en un amor romanticista y que todo es color de rosas. Sino un amor que se pone en práctica, que se demuestra con la acción, que se manifiesta en nosotros algo más grande, que es Dios que se está dando a los otros. Y al mismo tiempo una forma de reciprocidad, porque se va a cumplir lo que son las bienaventuranzas. Entra al reino de los cielos, dichoso tú, porque me viste herido y me curaste. Me viste necesitado y me socorriste. Porque quien ve en estas personas pobres, necesitadas, ve a Dios también. Vamos a reflexionar. Vamos a hacer este ejercicio de reflexión en nuestras casas. De alguna forma lo que yo les he presentado es lo que yo he ido reflexionando en el transcurso de varios tiempos. Pero nosotros vamos a hacer también este ejercicio. Y para ello vamos a responder estas preguntas. ¿Qué nos cuenta el relato que hablamos hoy? Es decir, ¿qué nos dice el relato? ¿Qué nos cuenta el relato de la parábola del buen samaritano? Bien. La segunda, ¿qué es lo que más te gustó del relato? Es decir, de todo el chorro largo que hemos leído, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti? A mí, por ejemplo, me gusta cuando Jesús le dice, la última parte, cuando Jesús le dice al maestro de la ley, ve y haz lo mismo, ¿no? ¿A ustedes qué es lo que más les ha gustado? ¿A qué me invita? Es decir, ¿a qué te invita a ti a vivir este relato? A mí me invita a ser mejor persona, a estar atento en el camino de aquellos de los que sufren, ¿no? Y vamos a pensar con qué personaje te identificas. ¿Con el que está caído? ¿Con el sacerdote que muchas veces se pasa de largo por mirar los ritos? ¿Con el levita por estar contemplando la ley? ¿O con el samaritano? ¿Con cuál de estos te identificas? ¿O tienes un poco de toditos? ¿No? Frente a esto que te estás identificando, ¿con cuál? Vas a realizar un breve comentario de lo que te dice este texto. A mí me parece que el texto me dice esto. Un breve comentario, chiquito. Y después de este comentario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recrear la narración de este en un contexto actual. Por ejemplo, en un contexto actual vamos a recrear la narración. Estábamos jugando fútbol y
un amigo se torció el tobillo y se esguinzó. O pongamos otro ejemplo. Estaban jugando fútbol y termina en una cancha y terminando el partido nos estábamos yendo, nos separamos, estábamos yendo y a un amigo lo acuchillaron. Ahí estaba estaba el arquero y se pasó de largo, se escapó ante la situación. Estaba el entrenador y le dio miedo y se escapó. Y de repente, no sé, puede surgir un personaje del otro equipo, por ejemplo. ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo curó? ¿No? Así, recrear esta narración en un contexto actual, en lo que ustedes imaginen. Pongan un contexto, una situación concreta y recreamos esta reflexión en la que vamos a trabajar. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar con esto y la idea es de que me puedan entregar al finalizar la hora. En caso que no puedan, pues que no pase de este día. Tiene que ser la entrega en el día de hoy. Un gran abrazo y será hasta la próxima.